Hola a todos, les invitamos a disfrutar con nosotros de esta interesante historia. Bienvenidos. A raíz de los sucesos de estos días, durante los siguientes minutos haremos un breve repaso a la convulsa y poco conocida historia de Beirut, ciudad que a lo largo de su larga vida ha pasado por manos egipcias, macedonias, romanas, cruzadas y hasta rusas. Aunque se sabe que lo que hoy es Beirut estuvo poblada desde hace miles de años. Este puerto levantino parece que entró en la historia gracias a sus contactos con los egipcios en el siglo XVIII a.C. durante el Imperio Medio. Más tarde, en el siglo XVI o XV, durante el Imperio Nuevo, es posible que Beirut, como el resto de la región sirio-palestina, cayera en manos egipcias. Luego, en el siglo XIV, en las cartas de Amarna, encontramos referencias al rey de Beiruta, es decir, Beirut. A continuación, durante el siglo XIII, parece que Beirut fue una de las ciudades más importantes de la región, aunque esto acabó con la llegada de los pueblos del mar. Tras esto, durante los siguientes siglos, no tenemos muchas noticias sobre Beirut, pero como el resto de las ciudades-estado fenicias, debió caer en manos sucesivamente de los imperios neo-asirio, neo-babilónico o persa-aqueménida. El dominio persa acabó en el año 332, antes de nuestra era, cuando toda la región fue tomada por Alejandro Magno. Luego, tras su muerte, sus sucesores se repartieron su imperio, estando Fenicia en manos de varios de ellos, hasta que hacia el año 300, toda la costa sirio-palestina quedó bajo el dominio de los Ptolomeos durante el siguiente siglo, hasta que hacia el 200 pasó a depender de los Seleucidas. En ese tiempo, la actual Beirut se conoció como Beritos, la Odisea en Fenicia y la Odisea en Canaán. Años después, hacia el 143, el usurpador Trifón destruyó Beritos. Más tarde, aprovechando las guerras civiles entre los últimos seleucidas, el armenio Tigranes II ocupó Siria y Fenicia entre los años 83 y 69. A continuación, tras una breve reconquista seleucida, Siria y Fenicia cayeron en manos de los romanos. Lo más destacable de los primeros años de dominación romana fue la invasión parta del año 40, el dominio de Marco Antonio sobre el oriente romano y la donación de Siria y Fenicia que éste hizo a Ptolomeo, uno de los hijos que tuvo con Cleopatra. Luego, a principios de época imperial, la actual Beirut fue llamada Colonia Iulia Augusta Felix Beritus. Los eventos más destacables de este periodo son, en primer lugar, la creación en Beritus de una afamada escuela de derecho. Luego, los palmirienses Odenato y Zenobia ocuparon temporalmente gran parte del oriente romano en las décadas del 260 y 270 de nuestra era. En tercer lugar, el gran terremoto del año 358. Y por último, los posibles efectos que pudo tener sobre la ciudad la invasión huna de Oriente Próximo en el año 395. Tras la época romana llegó el periodo bizantino. Lo más destacable de la Beirut de aquel tiempo fue el terremoto que la destruyó por completo en el año 551. Más tarde, hacia el 613, los persas sasánidas conquistaron Beirut y el resto de Levante durante la guerra en la que se hicieron con todo Oriente Próximo. Aunque años después, el emperador bizantino Heraclio I reconquistó todos los territorios perdidos. Sin embargo, esta reconquista fue efímera, ya que los musulmanes se hicieron con todo Levante entre los años 634 y 638. Durante los siguientes siglos, todo aquel territorio estuvo en manos del califato Rashidun I, del califato Omeya después y del califato Abbasí por último. A continuación, en la segunda mitad del siglo IX, toda la región sirio-palestina cayó en manos del Egipto Ptolomí, aunque a principios del siglo X se produjo la reconquista Abbasí. Luego, tras esta breve reconquista en la década del 940, otra dinastía radicada en Egipto, los Rashidí, se hizo con todo el Levante, pero 3 decenios después el califato Fatimí, también con su centro en Egipto, conquistó toda la franja sirio-palestina. Lo más destacable de esta época fue la efímera reconquista llevada a cabo en el año 974 por el emperador bizantino Juan I Cimises de Beirut y de todo el Levante.
Luego, un siglo más tarde, serían los turcos selyúcidas los que se hicieran con todo Oriente Próximo, aunque serían los fatimís los que perdieron definitivamente Beirut a manos de los cruzados en el año 1110. Entonces se creó el señorío de Beirut dentro del reino de Jerusalén, el cual a lo largo de los años pasó por las manos de distintas familias, hasta que en el año 1187 la ciudad cayó en manos del Saladino. Una década después, los cruzados reconquistaron la ciudad de Beirut, que fue entregada a la familia Ibelín. Años más tarde, en la segunda mitad del siglo XIII, toda la región sirio-palestina fue invadida varias veces por los mongoles del Ilkhanato, aunque parece que esto no afectó a Beirut. Finalmente, en el año 1291, Beirut fue tomada por los mamelucos de Egipto, siendo su última señora cristiana Eschif de Ibelín. Los sucesos más llamativos del periodo mameluco son el ataque genovés del año 1382 y el franco-genovés de 1403. Un siglo después, en 1516, los otomanos conquistaron todo el Levante. 4 años más tarde, Beirut fue atacada por una flota francesa, aunque al desembarcar fueron masacrados. Mucho después, en la década de 1770, en el marco de la Sexta Guerra Ruso-Turca, Beirut, tras ser bombardeada, fue ocupada en 2 ocasiones por los rusos. Tras esto, llegamos a la Edad Contemporánea, una de las épocas más convulsas en la historia de Beirut. Lo más destacable del siglo XIX es la ocupación egipcia de la ciudad y de todo el Levante en la década de 1830. La ocupación de Beirut llegó a su fin en 1840, cuando los británicos la bombardearon y luego la asaltaron junto a sus aliados otomanos y austríacos. Años después, en 1860, debido a la violencia interreligiosa, los franceses ocuparon Beirut para restablecer el orden. Más tarde, en 1903, marines estadounidenses desembarcaron en la ciudad para proteger el consulado de su país. Años después, en 1912, durante la guerra ítalo-turca, naves italianas atacaron a las naves otomanas surtas en el puerto de Beirut, viéndose la ciudad también seriamente afectada. Luego, en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, Beirut fue bombardeada por aeroplanos británicos. Tras esto, Beirut y el resto de Levante fue ocupada por fuerzas de la Entente. Poco después, en 1920, se declaró la República del Gran Líbano con Beirut como su capital, aunque solo 3 años más tarde, Líbano y Siria pasaron a ser un mandato bajo administración francesa. Posteriormente, en julio de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, se produjo la Batalla de Beirut, en la que fuerzas británicas, indias, australianas y de la Francia Libre vencieron a tropas de la Francia de Vichy. 2 años más tarde, los libaneses declararon su independencia, aunque los franceses intentaron evitarlo por la fuerza. Luego, en 1945, Beirut y el resto de la región fue testigo de graves incidentes que desembocaron en una crisis entre franceses y británicos. Durante estos incidentes tenemos noticias de disturbios en Beirut y de tropas senegalesas abriendo fuego contra manifestantes beirutíes. A continuación, en las siguientes décadas, los eventos más destacados son el desembarco estadounidense en Beirut de 1958 debido a una crisis interna en el Líbano y el ataque israelí al aeropuerto de Beirut en 1968. Luego, entre 1975 y 1990, durante la Guerra Civil Libanesa, Beirut, como el resto del país, se vio afectada por la lucha entre varias facciones: chiíes, cristianos maronitas, palestinos, sirios, fuerzas de la ONU e israelíes. En ese tiempo, la ciudad fue testigo, entre otras cosas, de la batalla de los hoteles entre el 75 y el 76, de la Guerra de los 100 días en el 78, del sitio israelí del 82, de los ataques a la embajada y a los cuarteles estadounidenses en el 83 o de la Guerra de los Campos entre el 85 y el 88. Tras esto y hasta la actualidad, Beirut se ha visto afectada por varios ataques israelíes relacionados con el conflicto palestino. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia.